Muéstrame el mundo tal como es. Muéstrame el futuro y la realidad. Cosas animales, tu realidad. No puedes jugar. Muéstrame el futuro y la antigüedad. Profesor Rosa, recorre el mundo. Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13, presenta El Mundo del Profesor Rosa. Ya, no hablen más, no querían un castillo. Mira, por lo aquí les traigo agüita a la gloria. ¡Niño! ¡No se asuste, don Cante! Es que acabo de ver a los niños, papá, la mamá, los tíos, la abuelita, de toda la familia. ¡Que viene con estamos de contento! Perdónenle, discúlpenme las condiciones que nos recibimos, pero estamos trabajando. Estamos, porque yo también estoy trabajando en nuestra casa, en nuestro castillo. Todo esto es nuestra obra. Y por supuesto de ustedes. Pueden venir cuando quieran, pero por supuesto. Miren por dónde, que ya no sé por dónde empezar de acelero. Mire, venga. Mire qué linda esta parte. Mire. Sí. Mire, no hemos abierto esto todavía. Pero es que hay que mostrarle a los niños todo está en nuestra casa. Guru, ayúdenme usted también, pues. Sean parte del entusiasmo. Hemos trabajado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué quiere imperar? ¿Qué? Tranquilo. Ya, Guru, no haga un espectáculo, se pone a bailar. Guru. Ya. Eso, mantenga el equilibrio. ¿Qué? Sáquelo de ahí, profesor. ¿Qué? Sí. Escapó, cubano. Y yo digo, allá, ¿cierto? Vamos a hacer una cosa. Sí, ¿dónde están los niños? ¿Qué va a contar, profesor? Estoy igual que los niños chicos, yo. No hay por dónde empezar a contarle. Hay tanto que decir. Este castillo tiene historia. Y por supuesto que también tiene historia desde el momento que entramos acá. Y entrar no fue fácil. Lógico que no fue fácil. ¿Qué hago acá? Le voy a contar cuando llegamos. ¿A qué hago cabeza? A nadie quiere, pero si los niños van a querer ver otra cosa. No. Muestra un dibujo. No les vamos a mostrar nada. Les voy a contar inmediatamente. Por favor, pongan atención. Así comenzó esta historia. Ay, busca qué. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué? Pero si usted tiene que probar la llave. No, si busca la llave. Usted tiene que ponerle la chapa para abrir la puerta. No hay chaca aquí. ¿Cómo la chapa, Gurú? ¿Dónde lo está probando? En la cueca o en los hombros que hacen Pero a este lado están las bisagras, Gurú. Ahí, donde está la manilla, tiene que probar las llaves. Pero hay un muñeco ahí. Ahí tiene que poner las llaves. ¿En serio? Sí, mire, ahora aquí ya yo también estoy cansado. ¿Qué cámara es? ¿Busca aquí? Pruebe con la otra. Gurú. ¿Mueca? Sí. Ya. Porque qué difícil tener un castillo, nunca lo había imaginado. Llegaba a las 7 de la tarde, son las 2 de la mañana y todavía no abren la puerta. Esto no hay responsabilidad, pero no vayan a ayudar porque cada uno tiene que cumplir con lo que aquí no digo ninguna cosa. Gurú. ¿Qué? Se quedó dormido. No, si estaba viajando para que ya llegué. Pero si usted tiene que preocuparse de eso, usted se encargó de la puerta. Sí, consigo. ¿Sabe qué? Yo voy a hacer una cosa. Voy a calmar al profesor Rosa, ya, y usted siga de una por una. Cállate, cuente, cante, ¿qué cosa? No se preocupe, eso me encargo yo. Y usted, Gurú, cuando abra, me llama, me avisa. ¿Qué, Paqueo? ¡Profesor! Mire, cante, por favor, mira. Estaba soñando que estaba en el interior del castillo, ¿me entiendes? Porque mire, ya sueño. Era lindo, precioso. Y usted le viene a asustar a las 2 minutos más de la mañana. Acuérdese que usted tiene el corazón. Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta como se lo ocurra asustar. Mire, por favor, no empecemos con falta de respeto. Lo que le voy a hacer una cosa. Mire, pienso. Llegamos a las 7 de la tarde. 5 para las 7. Bueno, 5 para las 7, da lo mismo, lo vamos a discutir por 5 minutos. Pero no. Y mire. Las 2 y pasadito. Exactamente, las 2 y pasadito de la mañana, ¿me entiendes? Pero le tengo buenas noticias. Gurú está a punto de abrir la puerta, profesor. A punto de abrir la puerta. ¿Sabe
¿Sabe cuántas veces me ha dicho eso? ¿Cuántas veces? Que a la media hora usted me viene a decir que Guruguru está a punto de abrir la puerta. Profesor, pero es que ahora sí que está a punto. Oiga, ¿Mm? bonito su castillo, profesor. Precio, en eso no tengo nada que Estaba decir. mirando las ventanas, profesor. ¿Le gustaron? Ahí le voy a poner unas cortinas azules. No con empieza a estrellitas doradas. decorarlo antes de entrar, por los cariños. No, pues eso lo vemos después, las cosas, pero parte por parte, por favor le pido. Usted quedó de ayudarle a Guruguru a abrir esa puerta. Eso voy a hacer si venía a tranquilizarlo nomás. Ahora duerma bien, tranquilito, profesor. No se preocupe. Yo lo despierto cuando esté abierta la puerta. Ya, por favor. ¡Guru! Ah, Lo dejé durmiéndose, lo dejé durmiendo. Ya bien, ¿qué cosa? Este voy a probar ahora, ¿eh? A esa hora, déjeme probar. Qué bueno Pero, pero, mire, Guruguru, ¿en qué? No tenía que ganar, papá. ¿Cómo se puede estar? ¿En cuál tenía separado usted? La llave. Yo hay que sacar de nuevo. Va a tener que empezar de nuevo, Qué Guruguru. bonito. Perdóneme. No, si no se puede así, pues. Mire, no se preocupe, no se preocupe. Yo me encargo de tranquilizar a profesor. Sí. Ahora, Pero me avisa cuando abra. sí, ¿cómo me voy a dejar? Uy. Profesor Rosa. Ay, qué chico estoy quedando, que estoy adentro, usted me vuelve ¿Adentro de dónde? Del castillo, buscar. ¿Y es bonito? Lógico que es bonito, ya se lo he dicho 20 veces, pero en sueños solamente. No, que porque fuera es muy bonito. ¿Está bien? ¿Está bien? No, mire, está a punto. Otra vez está a punto. No, lo que pasa, profesor, es que hay que ir despacito, porque ¿cuánto tiempo está el castillo? No le pasa nada, Guruguru. Yo encuentro que hay aquí es como una responsabilidad que nos está cumpliendo. Profesor, eso venía a decirle, me da pena, pero Guruguru yo lo encuentro raro, como que le falta fuerza. Como que no tiene... Fuerza, pero para una llave. No. ¿Sabe por qué no voy? ¿Sabe por qué no voy? ¿Por qué? Porque a la larga yo sé que... Mire, él era el encargado de la llave. Sí, profesor. Y yo era el encargado de traer los muebles. Yo sabía la dirección. Yo los traje. Aquí estamos. Ya le dije, temprano. Entonces cada uno tiene que cumplir su responsabilidad. Pero eso quería aclarar con usted, profesor. El pobre Guruguru yo lo noto medio débil. Debe ser porque ninguno me comió, profesor. Y cuando la guatita está vacía, uno viene de la perder la fuerza. ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Aunque es bien difícil que hasta ahora el coche, pero yo voy a ir a comprar algún cafecito, Qué unos bueno, sanguchitos, qué una bueno. cosa así. Bueno, sería. Sí. Profesor, pero ¿por qué se molesta? ¿Para qué están los amigos? Pásenme la plata y voy a comprar yo. ¿En serio? Sí, pues mire, estamos apretados aquí con esto. Bueno, pero si aquí quedó todo así. A ver, traiga para acá, profesor, yo les traigo el vuelto. ¿Sí? Ya, el único problema que tengo es que yo por aquí no conozco, soy nuevo. Dígame dónde voy. Bueno, yo le voy a decir que no conozco mucho, pero me acuerdo Pero por aquí perfectamente le- bien el camino, porque Sí. usted se vino durmiendo, por eso que no lo sabe. Sí, pero... Mire, usted se va. Sí, Acá por esa parte como callejón. ya. Ya, se va por todos los árboles, cuando llega al final, Sí. ¿se da cuenta que ahí está el camino de tierra? Sí, sí. Bueno, todo esto Ahí. todavía es tierra, pero eso se nota más porque es más polvoriento. Claro. Dobla a la izquierda y ahí perfectamente cruza el cementerio. ¿Y usted ¿Cementerio, dijo? Lógico, pues. ¿Por el cementerio? No se puede cementerio de hombre. ¿Frío? ¿Frío? ¿Uno se lo ¿Frío? Sí. ¿Vos sabe qué? No es mío. Sí. No, ¿vos sabe qué? Usted sabe que yo soy representante. Y no me gustaría dejar a Guruguru. No sabía, claro. Es buena, sería que... Bueno, tiene contento. voy a tener que yo, claro. Vaya con nosotros. ¿Ya? Aquí tiene plata. Y cómprese 2 sanguchitos y 2. La gente es muy plata, pues. Sí, pues ya habrá dicho que no. Pero, hombre, 2 sanguchitos y 2 chapos. 2 sanguchitos y somos 3. Ah, usted también quiere. Pero sí. Bueno, ya, compre lo que usted quiera y se da ese plato. Mira, Profesor, váyase. ¿Está seguro que hay un cementerio por ahí todo eso? Ay, por el cementerio hay que cortar camino, si no la vuelta me demoro como 4 horas. Que le vaya bien, profesor. Yo me encargo aquí de Guruguru y cuando vuelva usted va a poder entrar a su castillo. ¿Ya? Profesor. Bueno, ¿cómo que? ¿Estás cogiendo un marido? Uno puede se pone a saludarlo cuando Ah, ¿qué usted tal? va a abrir la puerta. Mire, el profesor Rosa fue a comprar algo. ¡Ah, nuevo! Y cuando vuelva, ¿Qué? tenemos que tener eso abierto. ¿Qué? Ah, sí, voy yo quedar como vasos abiertos con cualquier cosa. Guruguru lo probó todas las llaves. Todas, absolutamente todas. Hasta la llave, hasta una llave de uno. ¿Qué vamos a hacer ahora, Guruguru? Y usted no se le ocurre nada. No, hasta ahora no. Sí, también. Hasta Y ahora, aunque por las cantó 2 de con la aquella, mañana. oiga, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué me ocurre algo? Sí. Cosquito, aquí de que llegue el cacahueno, como yo, la cacacuca, mamá. ¿En aquí? Pero claro, Guruguru, ¿cómo no me voy a poner? Y nos resultó súper ¿Qué? bien. Es que yo tenía en Dantoto. ¿En dónde? En Dantoto. En Bangkok. ¿Y qué, pues? Vamos entonces, la catapulta cubana. ¿Quiere estar por ahí? Sí, vámonos. Por aquí. No, está bien, yo te buscaba. Aquí. ¡Oh! Porque soy un pajarito de la
¿De tambores, ah? La catapulta humana. Bonito, falló con la catapulta. Falló de Uy, que aquí el juego aquí, me quiero ver. No, si esto lo tiene que hacer el hombre araña. No, el hombre araña, no. El hombre araña, no. Yo casarme un mal, el hombre araña. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me quiere ganar, ya? Ya no tiene que ganar. Pero ¿cómo se han ganado? Bueno, ¿Qué vamos a hacer? ¿qué parece que...? ¿Le duele? No, yo mucho. Oiga, ¿Qué? ¿y se nunca hay algo? ¿Y de dónde vamos a sacar una escalera a esta hora? Son las 2 de la mañana. Sí, yo, ahí. ¿Sacarlo? ¿Dónde veo una? ¿Para qué no lo veo? ¿Qué tal? Traiga la buruburu. Sí, ¿qué? ¿Sabe qué? Esa la podemos poner por aquí. La voy a poner aquí en el castillo. No, en el castillo, pero a este lado, porque, mire, esa ventana. ¡Oiga! ¡Porque se puedo caer a todo! Por aquí, por aquí, por aquí. Ah, no, ¡Oiga! ahí. ¡Mira! Eso. Sí, pero yo no voy a poner bien ahí. ¿Suele ser o subo yo? No, que ahora acá que yo juego, a ver, ya. Bueno, ¿usted fue un dedo? Ay. No, hombre, yo lo voy a firmar aquí. Ay, ¿qué es? Ya. Oiga, ¿qué? Porque yo me fui. ¿Qué? Pero Guru, mira, pero cuidado, Guru, pero afirme, Pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que se fue un gallo! sí, pero estaba mal, debe estar apulillado. ¿Escuchó? Sí. ¿Escuchó, Guru? Sí, escuché. Es como un ruido cadena. Escucho. De pasaba sólido que ¿qué está pasando aquí? A lo mejor que está en el año, ¿qué? Escóndase, que no vea el punto. Mira lo que hicieron. Mira lo que hicieron. Mira el santo. Mira el santo. Mira el café. ¿Sabe usted lo que le costó conseguirme? No, un santo. A esta hora de la mañana. Y mire, de jamón con queso. Ahora lo quiero ver. Quedamos sin carne, sin café. Quiero que se imagina que soy yo. ¿Se equivoca? Es que vivo con un hombre así. Vivo con un hombre así. Como anciano. Mire, Y con cadena. ¿Cómo no debe traer la cadena si dejan el portón abierto al castillo y sin candado? Por eso la saco para acá para conversar con usted de ahora en adelante. Hay que dejar con candado el portón. Ya, pues sin querer. No se preocupe, no Pues sin se querer. Con un monto. ¿Qué un monto? No, no, yo estoy en la puerta. ¿Profesor Rosa va a querer pan? No quiero. ¿Lo equivoca? No quiero. No, yo no... ¿Sabe qué? A mí todavía me da un poco de miedo este castillo. ¿Ah, sí? No, no se preocupe. Lo que quiero hacer es una cosa. Le contaba recién a los niños. Hay tanto que descubrir, hay tanto que hacer, hijo! hay tanto que limpiar. Mire cómo estamos, vamos a tener que... Mire, de todo tiene que tener un orden. Pero revisando hace poco rato las cosas del tío Valentín. ¿Qué cogió? ¿Trajo la cama del tío Valentín? ¿Qué cogió? Correcto. ¿Trajo el piano? Correcto, el piano fue lo posterior, lo vamos a colocar acá. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. La ropa del tío Valentín está, ¿cierto? Sí, la ropa, sí. Perfecto. Y el ropero, es que no lo veo en ningún lado. Cogió carne. ¿Qué cogió? ¿Sabe? Cogió El ropero no lo veo. Cogió un encargue que llega aquí a Callejeó. Y callejeó. El ropero falleció. ¿Qué cosa que? Dejó de existir el ropero. Y me encargue que un monje cubo de cueva que así. No se ocurre. ¿Y qué le pasó? ¿Alguna peste? No, un accidente que llegué, que esto. ¿No se acuerdan? Están hablando tontero, un ropero no puede tener peste, pues. Pero se dice que murió. A ver, guruguru, explícate qué consiste. ¿Qué cuca que era muy caguejo? ¿Ya? Y que cuca que...
murió. Por supuesto que murió el ropero, pues Curujuro. Así como lo que lo cuenta, claro. Una cosa. Aunque... A propósito de ropero. ¿Se acuerda lo que ocurrió anoche? Más bien hoy día en la mañana. ¿Se acuerda, no? También se lo quiero contar a los lógico que lo voy a contar. Usted lo hace para no dibujar. No hay ningún que caiga. Niños, no, un momentito. Niños, yo les voy a contar lo que ocurrió hoy en la mañana, muy temprano. Niños, ¿cierto que ustedes creen que ese monje que cuenta de los animalitos? No, lo cuento inmediatamente. Nunca. Estoy tan contento con el castillo que no puedo entrar. Y miren, ahora me ponen la cama aquí, y un sofá acá, y aquí a la intemperie. Yo les salí a buscar, pero nunca con una cama, quieren que duerma aquí. Y los tengo que esperar a los niños. ¿Y qué traen ahí ahora? ¡Ay! ¿Qué traen ahí? ¡Ya! ¡Que casi no digo! ¡Se haga baúl! Es un baúl. Tome duro. Uy, ¿qué es eso? Perdone, mi Curujuro, ¿y usted cree que hasta ahora a las 5:30 de la mañana me voy a colocar un pijama? Y nada más que porque usted no fue capaz de abrir la puerta cuando usted era el responsable de la llave, pues Curujuro, y usted el ayudante. Y se comprometieron conmigo. No, pijama, me voy a colocar pijama. ¿No puede ponerse pijama? El pijama, ¿sabe lo que hace con el pijama? El pijama lo voy a acostar. Él se acuesta. Y yo, buena idea. Si no, pues yo me voy a acostar también. ¿De acuerdo? ¿Y no se voy a hacer mañana, me comprometo en la mañana, a primera hora. ¿A ponerse pijama? Yo personalmente voy a traer un cerrajero y vamos a poder entrar, pero muy tempranito. Así que lo que vamos a dormir es bien poco, perdónenme. Perdónenme, pero yo no me voy a colocar pijama, no me voy a sacar la ropa. Voy a dormir así. Sí, voy a dormir así. ¿El chanchito no queda cambiado? ¿El chanchito no queda cambiado? No, puede dormir así. Va también. No importa, iba a arrugar si ya estoy todo arrugado. Porque yo no me saco la pluma. No me saco la pluma. Si Curujuro no se saca la pluma, yo tampoco. ¿Y usted cuándo ha tenido plumas? En la hombrera, profesor. Plumas de pago todavía. ¿Quiere la hora? La hora que se pueden hablar. Ahora, hacer tuti. Yo creo que tengo mucho que no allí. Que descanse en su casa nueva, ¿ya? La casa nueva. No hay como Buenas noches, los pastores. ¿A dónde hay cascabel? No. Hasta mañana, Hasta mañana. Hasta más rato los cárteles. Que duerma bien. ¿Curujuro? Sí. De todas maneras, aunque estoy un poco enojado, lo quiero mucho. Oiga, yo también me puedo que nunca. Sí. Pues yo, cuando uno hace la esta de cuco, ¿qué haré digo de gineco? ¿O un gineco? ¿Qué me está preguntando hasta ahora? Cuando uno hace el cuco, cuando uno hace la mezcla del estuco, ¿es queso bola o queso bola? ¿Cómo es? Perdón, miren, no me haga preguntas. Tontera me está preguntando hasta ahora, pues, Curujuro. Sí, ya concéntrese y duerma, aunque sean 10 minutos. Bueno, mañana ahí es cuco. Ya, ¿sáfese bien? Ay, sí. Nadie me dijo que me quería a mí, ¿ah? Sí, también lo queremos. Lo queremos también. Ya. ¿Escuchó? ¡Ay, hoja! ¡Ay, Curujuro! ¿Está durmiendo? Estoy tratando de dormir. Qué bueno, ¿Escuchó, hijo? Son grillos, pues. ¿Esta casa tiene muchos grillos? Esta casa y el castillo tiene grillos y en todas las partes de la noche cantan los grillos. Uy, ¿cuál es el problema? Los grillitos son inofensivos, Curujuro. ¿Cantan en la energía? Sí. Es que es muy tarde. Ahora que se puede dar que si cae, coge boca. Ya. Lo quiero mucho, que vaya bien. Ya. Yo también, Curujuro. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Calla hoja! Por favor. ¿Cómo está durmiendo si usted me habla y me habla? Coge hoja. ¿Qué me escuchó eso? ¿Escuchó? Eso puede ser un búho, una lechuza, un tucúquere, un mochuelo. Pajaritos nocturnos que por supuesto se comunican en la noche, pues, Curujuro. Usted lo debería saber perfectamente si son parientes suyos. En el día podían llegar, en el día no, pues si son nocturnos. Ah, que tienen gato en el negocio, por favor. No son peligrosos. Ya, buenas noches, Curujuro. Que bueno, bien. Sí que sigo descansando. Ya. Hasta más ratito. No, ¿Ahora?
¿Cómo están durmiendo estos Escuche, por favor. Eso sí que da miedo, No, pues como los grillos, esos son perros que aullan, pues, Guruguru. Seguramente lo están confundiendo con los... el hombre lobo. Pero es que si el hombre lobo lo hace así también. Pero eso es en el cine, perdón, tocarte. Un cine cerca, a ver aquí. Guruguru. Esos perros que aullan en la noche también se comunican con otros perros. Es un sistema de lenguaje. Si ustedes están ocupando el lenguaje nada más que para yo no duermo. Profesor Rosa, pero ¿cómo sabe usted que esto no es el castillo de Drácula? ¿Con qué? ¿El castillo de Drácula? ¿Quién ¿Cómo es? va a ser Castillo de Drácula? Usted debería explicarle. Sí, en realidad, Castillo Drácula es un personaje Sí, de no fantasía. existe. Y si Drácula no existe, no existe el castillo de Drácula. Eso Drácula no está tiene malo, castillo. está malo. No está malo lo que dije. ¿Cómo? Mire, ¿Existe Drácula, mire, profesor? me obligan a que yo a esta hora... Mire la Pero, hora. a esta hora que No Drácula ayuda, existe. no ayuda, Caraquengue. ¿Quién te cuento, Caraquengue? Mire, Guruguru. ¿Qué cogió? Pero para que les quede claro de una vez por todas. ¿Qué cogió? Drácula no existe, es un personaje de fantasía. ¿Es que no? No, no existe. Entonces, si no existe Pero- Drácula, no existe el castillo, Es que entonces. ahí donde está equivocado. ¿Eh? El ¿Qué castillo sí que existe. ¿Por qué? El castillo de Drácula existe. ¿Eh? Y yo les puedo contar la historia porque de verdad, claro que tiene historia. ¿Sí? Sí, mire. Mira, ¿quién sabe yo eso? Ya, coja, hombre. Antes que amaneciera, el profesor Rosa se vio obligado a explicar que Drácula fue creado por el escritor irlandés Bram Stoker en la novela de vampiros publicada en 1897. Este personaje, el conde Drácula de Transilvania, era un vampiro. Luego llegó al cine y se convirtió en uno de los clásicos en muchas películas que eran de miedo. Pero el verdadero Drácula es este. Su nombre era Vlad Tepes, que en el siglo XV fue príncipe de Valaquia. Su padre era el caballero de la Orden del Dragón, de ahí que Vlad tomara el nombre de Dragón o Drácula. Este es el castillo que ocupaba el príncipe, el mismo que inspiró al escritor para hacer su historia. Y aunque al inicio el príncipe fue considerado un héroe, posteriormente la historia lo recuerda por el salvajismo ocupado no solo contra sus enemigos, sino también contra sus compatriotas. En 1462, las atrocidades cometidas por Vlad Tepes se habían convertido en una carga muy pesada para el rey de Hungría, el que ordenó capturarlo como fuera. Así, fue tomado prisionero, y el rastro del histórico Drácula se desvanece en el tiempo. Pronto la leyenda de este príncipe se unió a los relatos de la particular criatura de Europa Oriental, el vampiro que venía del más allá. Así este príncipe es conocido con el típico nombre de Drácula, que significa hijo de Drácula y el diablo. Al interior de este monasterio mandado a construir por el propio Drácula está su tumba, pero esta se encuentra totalmente vacía. Las excavaciones hechas no han dado con su cuerpo. Según la leyenda, una fuerte tormenta se desató el día en que fue sepultado, y el viento arrancó la capilla de sus cimientos y la lanzó al lago. De toda esta historia, el castillo de Drácula es el único testigo real que aún permanece en el tiempo. Claro, especialmente a usted que le está cometiendo el error a favor. Ahora Sí, no hay problema. como personaje de fantasía que ha inventado el cine, ya le dije. Hay muchos otros personajes que también han vivido el castillo. Buenas noches, buenas noches. Como por ejemplo, por decirle uno, Frankenstein. ¿Le gusta meter miedo, profesor? No, pero se siente. Frankenstein. Pero si ustedes han visto películas. Sí, pero no hasta ahora. Mire, yo le voy a contar cómo es así Frankenstein. Que tiene historia. No tiene nada que ver con él. Frankenstein tampoco existió en la realidad, pero en el cine y desde hace más de 60 años, cada una de sus películas ha atraído a miles de personas que gustan del terror y el suspenso. Frankenstein fue creado por Mary Shelley en 1816 en Suiza, cuando junto a otras 4 personas acordaron escribir cada una un relato de terror durante la noche, los que serían leídos al día siguiente.
intensidad de este personaje que incluso se hizo una versión cómica que, lejos de asustar, es muy entretenida. ¿Se da cuenta? Y así toda esta historia, mire, don Carter, me obligan, ya les dije, a esta hora estarle contando tonterías. Esto está lleno de supersticiones. Está envuelto, rodeado de supersticiones, todo el asunto. Ya sean los castillos, los palacios, aquellos templos antiguos, donde la gente asociada de las estacas, la sangre, incluso hasta el ataúd le meten miedo a la gente. Bueno, son cosas normales. Las supersticiones son así. No hay que tener miedo. Son supersticiones. Claro. Guruguru no cree en las supersticiones. No, yo no quiero. ¿Qué está haciendo con esto usted una cuelga de ajo, Guruguru? Por si acaso el chico que es, Por si empieza a creer que se parece un vampiro. mucha tontera con los vampiros. no quiero así, cabrón. Hace bien. Cuando me sacan, Mire, yo le voy a contar algunas supersticiones. Son terribles de repente. ¿Qué? En tiempos antiguos del medioevo se creían muchas cosas, entre ellas que los gusanos salían espontáneamente de la carne en descomposición. Además se creía que llovían ranas de los cielos. Que pequeños roedores aparecían cuando se amontonaban trapos viejos. El ulular nocturno del búho era interpretado como el temible mensaje de la muerte. A la gente sobre terribles criaturas que supuestamente acechaban en la campiña medieval. Como este dragón, por ejemplo. Así eran las supersticiones. Sí, pero son solo supersticiones, pero dan miedo. Denle un ladito a Guruguru. Le estoy diciendo que son supersticiones solamente. Y así esto es como un castigo. Hasta mañana, profesor. No hable más de cosas que dan miedo, por favor. Y acuérdese, déjese dar vueltas. Duérmase, profesor. Hasta mañana. Tendré que acostar solito. ¿Qué? No seguro que vaya bien. Igual usted. Bueno, yo acá como de cuco, ¿no? ¿Como de cuco? No tengo idea de la mezcla de tuco. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me asusten, tiene pesadilla, tiene pesadilla. Aquí. El cerebro. A las 6:30 de la mañana, ya, entonces bravo, ¿usted la encontró? Yo no. ¿Pero dónde va a abrir, Si la llave está acá, la puerta está aquí. ¡Es allá! Guruguru, ¿usted entra primero? ¿Qué fue? Yo entro aquí. Ya, yo entro segundo porque soy el ayudante de él. Ya, yo entro al final si me da lo mismo. Uy, ¿qué? No. Cagada me cogió. Falsa alarma. Permiso. ¿Qué fue? Ya le cogió, ya. Cagada. Vamos. Vamos, casi voy. Sí, mañana usted, profesor. Busque un cerrajero, profesor. ¿Qué cogió? ¡Yo sola! ¿Usted qué ahora yo soy el primero. Ahora es usted. No, profesor. Ay, usted.
yo voy a este cojo. Ya, cálmese. A lo mejor por el viento, no sé, cualquier cosa. No piensen en tonterías. Esa ya no sirve. Pero calmado. Despacito. En nuestro castillo. Igual, profesores, hay que estar con cuidado. Sí, porque como vemos. Uy, ese no, como que nada. Uy, no hay luz por aquí. Ya. Sí. Aquí, sí. Se bien dónde pisa. Sí, Boca. Si lo veo bien, pues vaya a buscar linterna. Usted que está. ¿Y yo solo? ¿Quién? Sí, vaya solo a buscar linterna. Usted no se mueva. Si no, nos vamos a ir ya que usted no se mueva. No. Hay que fijarse dónde va a pisar Guruguru. No va a producir un accidente. Mire, que parece que estamos como en un segundo piso. O sea que esto es... ¿Dónde está Rosa? Vamos acá. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Ya. Boca. ¿Y qué hay en cagada? Pero Guruguru tiene que poner... Boca. ¿Y qué hay en cagada? Por el otro lado, Guruguru. Ahí. ¿Hay qué? Es inmenso de grande. Y mire, don Carter, es como hacia abajo. ¡Ah! Mire, aquí hay un pasillo, cuidado con pisar. ¡Oye, ahí sí! Pero no nos separemos tanto, profesor. Ya, juntos. Ya, bajemos la escala. Oye, hacia abajo. Aquí, Vaya bajando, cuidado. casi un yesenco. No hay que subir. Es nuestro, Guruguru. ¿Qué? Es nuestro ¡El castillo. muerto cogido, no cayó! Sí. Cogió Boca. Cuidado. Cogió Boca que sacando así como bucle. Pero no bajen tan rápido, por favor. Cogió Boca que no Boca. Mira si es terriblemente grande esto, Oye, Guruguru. cogió Boca. Tiene 2 pisos o 3, quizás. O 4 hacia abajo. Profesor. Es a un cogió. Mire, Guruguru. ¿Qué? Mire, esta va a ser una parte de mi biblioteca, ya sé ya. Mire qué cosa más linda. ¿Qué? Allá. Cuidado. Mire un portón. ¿Y aquí en el cocón? No. Pero no Está lleno de No se asusten por el sonido. Están bien. Pero no me empuja. Profesor, no es... Mire, Guruguru. ¿Qué es lo que? Mire. No sé. No sabe. Aquí hay otro portón. No, pero esto lo vemos después. Después lo vemos. Cuidado, Guruguru. Estoy contento. ¡Es nuestro! ¡Es una chimenea inmensa! Oiga, Que antiguamente los castillos eran más grandes que las personas. Cogió Boca. Sí, A lo mejor trabajé en juego. pero lógico, pues Guruguru, lógico. Cogió Boca, está en el cogedor. Mire, una cuenta. ¿A dónde? Oiga, ahí, cogió. Cogió caído, ¿qué hay aquí? ¿Con qué? ¿Qué? Mire, yo no veo nada si no me funciona esto, Guruguru. ¿Dónde está? Hay es un geo que hay aquí. ¿Qué es lo que hay ahí? Un geo, cogió Boca. Es como un trapo, mire. Ya, sácanlo, mira que hay Mira, libros, hay sillas, hay de todo. Ya. Oiga, ¿qué? ¿Qué haga? Alumbre, ilumine el Mire, día. ayuda. No me dejes solo, no me dejes solo. Ahí,